Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Leonardo Fuentes Peña. Soy estudiante de la licenciatura en Física en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Voy a hablarles un poco sobre el electromagnetismo, cómo deducirlo y el teorema de Nether. Feynman decía que al ver ondas del océano, una puesta de sol o la marcha de las estrellas a través del cielo, podemos obtener placer estético directamente de la observación. Pero hay también patrones en los fenómenos de la naturaleza que no son aparentes ante la mirada simple, sino que emergen solo ante el ojo analítico, y estos patrones los llamamos leyes físicas. Estas leyes no son el conocimiento puro de la naturaleza, pues la naturaleza en sí misma nos es incomprensible. Sin embargo, una abstracción emergente de la naturaleza es posible. Podemos combinar leyes físicas, por ejemplo, leyes de conservación, y aplicarlas a dicha abstracción para predecir su evolución y seguir su devenir, pues hemos confirmado en numerosos casos que a la naturaleza se le puede comprender a través de la abstracción. Surge entonces la pregunta, ¿cómo conseguimos leyes de conservación? Existe una conexión entre leyes de conservación de un sistema físico y las simetrías que éste presenta. Una simetría es aquella cualidad que poseen sistemas físicos tales que, al aplicarles una cierta transformación, el sistema no cambia, es decir, el sistema es invariante bajo dicha transformación. La conexión entre leyes de conservación y simetrías está contenida en el teorema de Nether, a través del cual podemos deducir leyes de conservación estudiando las simetrías que presenta un sistema. En los siguientes minutos hablaré un poco sobre quién fue Emmy Noether y su importancia para la física. Para llegar a una deducción correcta del electromagnetismo, primeramente desarrollaremos un prototipo de lagrangiano invariante de Lorentz para campos. Llegaremos posteriormente a una expresión para un campo escalar masivo y veremos cómo a partir de este podemos deducir las ecuaciones de Klein-Gordon y las ecuaciones de Dirac. Introduciremos el grupo unitario U1 y veremos lo que son las transformaciones globales y locales. Posteriormente, introduciremos el teorema de Nether para llegar así a una deducción del electromagnetismo. Emmy Noether es una de las más importantes figuras dentro de las matemáticas. De un talento excepcional, vivió a principios del siglo XX, y aunque reconocido su genio por personas como Hilbert y Einstein, vivió en un ambiente hostil, dado su condición de mujer, de pacifista y de judía. Fue su época en Göttingen donde alcanzó las mejores cotas de su genialidad. Invitada por Klein y por Hilbert para tratar de dar respuesta al aparente problema de la no conservación de la energía, no solo resolvió la cuestión, sino que lo hizo creando una de las más importantes herramientas para la física teórica al desarrollar su primer famoso teorema. Se dice que Einstein escribió sobre ella: recibí de la señorita Noether un artículo sobre invariantes. Me ha asombrado que ese tipo de cosas puedan ser comprendidas de una manera tan general. Sabe lo que hace. Al final estaremos un poco más familiarizados con el trabajo de Noether y entenderemos que la herramienta que nos dejó es sumamente importante para la física teórica. El camino que seguiremos será un poco largo y se harán algunas suposiciones, si bien favorables, totalmente justificadas y adecuadas. El primer paso hacia nuestro fin será obtener las propiedades básicas de un campo. Para esto vamos a considerar un conjunto de partículas de masa m separadas a una distancia a y unidas por medio de un muelle elástico con una constante de restitución k. Este es un modelo discreto y posee un lagrangiano de esta forma. Para pequeños movimientos de una masa, la perturbación del sistema se limita a sus vecinas más próximas. Ahora bien, para hallar un modelo continuo, consideramos el límite cuando la distancia a tiende a cero. Esto nos va a llevar a considerar un sistema no como un conjunto de masas unidas por muelles, sino más bien como una cuerda continua con cierta densidad de masa y una cierta tensión. Tras unos cálculos y viendo que la velocidad de propagación de la perturbación sea c, obtenemos un buen prototipo para nuestro lagrangiano. A continuación vamos a considerar una región del espacio-tiempo permeada en su totalidad por un campo, y diremos que esa región también puede contener partículas de masa m moviéndose libremente, es decir, con velocidad constante. La acción de un campo como este es similar al prototipo que teníamos anteriormente, pero con un término de la masa. Sin embargo, en esta región del espacio-tiempo no solo habita el campo, sino partículas libres, como hemos dicho. Así que obtener la acción de estas partículas será también necesario. La acción de una partícula como esta va como la integral de su trayectoria de espacio-tiempo, o lo que es lo mismo, su intervalo relativista. Nos interesa dotar las propiedades adecuadas tanto a la acción del campo como a la acción de la partícula, por lo que debe recuperar el caso newtoniano en el límite clásico, y tras una aproximación de Taylor obtenemos la acción de nuestra partícula. Por cuestión de simplicidad, diremos que el campo y su derivada decaen suficientemente rápido en el infinito. De la formulación hamiltoniana encontramos que el momento de la partícula es precisamente el momento relativista y la energía es la energía relativista. Con esto vamos a obtener una relación de energía-momento.
Una curiosidad surge, y es que tanto para el caso relativista como para el caso clásico, la derivada de la energía respecto al momento es v. Esto nos va a brindar más adelante un punto a favor sobre el buen camino que estamos siguiendo. Habiendo construido la acción para la partícula y para el campo, lo siguiente es establecer una relación entre masa y campo. Para ello impondremos el campo de propiedades de onda. Dicho de otra manera, el campo será una suma de ondas planas. También seguiremos las sugerencias de Einstein y de Broglie haciendo uso de las relaciones que establecieron entre ondas y partículas. Obtendremos con esto que el campo es proporcional a un tipo de onda en especial. Antes de tirar este hilo, retomemos esa curiosidad que encontramos acerca de que, para los casos clásico y relativista, la derivada de la energía respecto al momento resulta ser v. Y es que en física e ingeniería existen relaciones de dispersión que describen el efecto que tiene la dispersión de un medio sobre las propiedades de una onda que viaja dentro de ese medio. La velocidad de grupo es la tasa a la que viaja la energía almacenada en esta onda. Para obtener la relación de dispersión pasamos a reescribir la relación energía-momento en términos de W y de K. La velocidad de grupo se define como la derivada de W respecto a K. Al obtener la relación de energía y momento, obtuvimos también que nuestra construcción respete el principio de localidad. Volviendo al campo, queremos que sea una solución de la ecuación de onda encontrada, lo cual nos va a llevar a la ecuación de Klein-Gordon. Y no solo eso, sino que además podemos llegar a eso mismo aplicando directamente las ecuaciones de Euler-Lagrange al lagrangiano del campo. Tras unos cálculos podemos también deducir la ecuación de Dirac. Hemos hasta ahora establecido una relación válida entre onda y partícula. El teorema de Noether trabaja con simetrías para obtener leyes de conservación. Las simetrías se pueden describir con un grupo, y el que nos ocupa hoy es el grupo U1. Este grupo tiene un solo parámetro y puede ofrecer transformaciones tanto globales en las que toda la onda cambia por igual, o transformaciones locales en que la forma en que la onda cambia depende de la posición. Este grupo se conoce también como unidad círculo, pues otorga las transformaciones de rotación en el plano complejo. Al aplicar este campo a la función de onda se puede decir en cierto sentido que estamos rotando su fase. De las dos transformaciones, vamos a empezar primero por las globales, que son las más sencillas. Para esto vamos a considerar una transformación G que es igual a E a la menos I alfa, y que tras una aproximación de Taylor a primer orden escribimos como G igual a 1 menos I alfa. Vamos a estar trabajando con campos, pero vamos a estar trabajando con dos campos, uno real y uno complejo, de tal manera que vamos a tener una transformación para el campo real y una para el campo complejo. Definiremos también una variación que vamos a llamar variación de simetría y que señalaremos por medio de un subíndice S, tal que si una cantidad cualquiera es invariante bajo una transformación propuesta, es decir, tiene simetría, su variación de simetría se va a anular. Con base en esto podemos obtener las variaciones de simetría de algunas cantidades importantes que utilizaremos más adelante, tal como se muestra. Considérese el siguiente lagrangiano. Este lagrangiano es similar al prototipo que encontramos con un término que va con la masa al cuadrado y que tiene tanto el campo real como el campo complejo. Este es de los más simples que hay para un campo complejo. Al obtener su variación de simetría encontramos sin embargo que no se anula, y por lo tanto este lagrangiano no es invariante bajo la transformación propuesta. Para poder arreglar esto tenemos que añadir nuevos términos, tal que la variación de simetría del nuevo lagrangiano se anule. Añadimos pues los nuevos lagrangianos L1 y L2, tal como se muestra. Al hacer esto encontramos que la suma de las variaciones de simetría de cada uno de los lagrangianos se anulan, es decir que podemos también hacer una variación de simetría de la suma de todos los lagrangianos y se va a anular. Nombramos así un nuevo lagrangiano L sub t minúscula, tal que este lagrangiano sí sea invariante bajo la transformación propuesta. Al hacerlo hemos introducido un nuevo campo, por lo que necesitamos también poder describir la dinámica de este. Esto se va a solucionar al generalizar la derivada común con la derivada covariante. Para cada uno de los campos vemos cómo actúa la derivada covariante. Encontramos pues un nuevo lagrangiano que vamos a llamar L sub t mayúscula, tal que sea invariante bajo las transformaciones globales y además nos proporcione la información necesaria para la evolución y la dinámica del campo AMU. Este nuevo lagrangiano contiene los campos real y complejo que estamos tratando y los campos AMU. Asimismo tiene un término F-mu-nu. Si bien estos términos los hemos denotado de manera conveniente, hasta el momento no hemos dicho nada al respecto de ellos. Una vez hemos tratado con transformaciones globales, podemos adentrarnos a tratar ahora con transformaciones locales. Para esto vamos a considerar una transformación más general que vamos a denotar con una G de tipo cursiva.
Esta transformación va a depender también de un solo parámetro, pero esta vez este parámetro va a depender de la posición. Vamos a tener entonces la forma en que transforma una función de onda y la forma en que actúa la derivada covariante. Las sigmas que se muestran no son más que las matrices de Pauli. Con la introducción de la derivada covariante hemos introducido también un campo B mayúscula sub mu. La derivada covariante va a garantizar que el gradiente generalizado transforme como el campo mismo. Esto siempre que este nuevo campo B mayúscula sub mu transforme tal como se muestra. Ahora bien, el caso particular para la transformación G que nos interesa para transformaciones locales, la vamos a denotar G sub EM y va a ser igual a E a la menos I alfa con alfa dependiente de X. De esta manera obtenemos que el campo A sub mu va a transformar como se muestra en la parte de abajo. La constante Q que se muestra es una constante arbitraria de la cual no tenemos información. Retomemos ahora el lagrangiano que encontramos que es invariante bajo transformaciones locales. Vemos que el término f mu nu transforma tal como se muestra, con lo cual el término menos un cuarto f mu nu es invariante bajo transformaciones locales. A este lagrangiano invariante entre estas transformaciones G sub EM lo vamos a llamar lagrangiano de Maxwell. Pasemos ahora a tratar el teorema de Nether. En física se suele hablar de las leyes de conservación como algo realmente fundamental, pues a fin de cuentas son estas leyes las que nos permiten conocer un sistema y su evolución. Sin embargo, las leyes de conservación son solo consecuencia de algo realmente más fundamental, algo llamado simetrías. La invariancia bajo grupos de simetrías conlleva leyes de conservación, y el teorema de Nether permite conocer las causas subyacentes de estas leyes. El teorema 1 de Nether nos afirma que, sea un sistema dinámico descrito por una acción S e invariante bajo un grupo de simetría con un número finito de generadores, entonces, asociado con cada generador, tenemos una corriente y una carga conservadas. Las transformaciones que hemos considerado hasta ahora están dadas por un grupo de simetría que tiene solamente un generador, de tal manera que vamos a encontrar solamente una carga y una corriente conservada. Veamos a continuación cómo formular de manera matemática y de una manera muy simple el teorema de Nether. Para ello vamos a considerar un lagrangiano que depende del campo y de su derivada. Vamos a considerar también una variación que vamos a llamar variación real, tal como se muestra. Esta variación es muy similar a un diferencial total. También vamos a considerar una variación de simetría que ya la conocemos. La primera variación, la variación real, debe cumplir con las ecuaciones de Euler-Lagrange. A fin de cuentas, estas ecuaciones son el sello de garantía de que nuestro sistema seguirá una evolución real. Si nuestro lagrangiano resulta invariante bajo la transformación propuesta, entonces la variación de simetría se ha de anular. Imponiendo que el lagrangiano cumpla tanto la variación de simetría como la variación real, encontramos que la derivada de un cierto término va a ser igual a 0. Este término lo vamos a denotar con una j mu, tal como se muestra en la parte inferior. Por otro lado, si el lagrangiano es invariante bajo la transformación considerada, su variación de simetría se anulará. El teorema de Nether en esencia consiste en igualar ambas variaciones, de manera que la derivada encontrada a partir de Euler-Lagrange se ha de anular. Esto implica que este producto es algo conservado. A este producto se le conoce como corriente de Nether y la denotamos con J mu. Hay una segunda cantidad conservada deducida a partir de este teorema. Esta segunda cantidad es precisamente la integral de la componente temporal de la corriente de Nether, y la vamos a llamar carga de Nether. Definidas así, estas dos cantidades son ambas conservadas. En mecánica clásica, la simetría de los sistemas ante transformaciones de traslación temporal, traslación espacial y rotación espacial conlleva leyes de conservación para la energía, el momento y el momento lineal, respectivamente. Es decir, que las leyes de conservación utilizadas en mecánica clásica son consecuencia de que los sistemas presenten cierto tipo de simetrías. Un dato interesante que vale la pena mencionar es que las propiedades de homogeneidad y isotropía del universo de las que se hablan son consecuencia de estas leyes de conservación. Lo que en realidad se sabe es que las leyes de conservación funcionan y han sido verificadas en ciertas regiones espaciotemporales, y lo que se deduce a partir del teorema de Nether son precisamente las propiedades de homogeneidad y isotropía. Es decir, que el teorema de Nether va en ambos sentidos, va de simetrías a leyes de conservación y también puede ir de leyes de conservación a simetrías. El electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte pertenecen al modelo estándar. El modelo estándar es lo que se llama una teoría de gauge.
Este tipo de teorías son teorías que presentan simetría bajo ciertos grupos. De esta manera, utilizando el teorema de Nether, podemos caracterizar totalmente cada una de estas interacciones a partir de los grupos de simetría. La forma correcta de deducir el electromagnetismo es deduciendo la electrodinámica cuántica. Esto se hace a través del lagrangiano de Maxwell e introduciendo más términos, como el lagrangiano de Dirac y algunos términos extra. Sin embargo, esto implica tratar con esfinores, cosa que está actualmente fuera de nuestro alcance. Sin embargo, vamos a hallar una forma diferente de deducir las ecuaciones de Maxwell. Podemos encontrar las ecuaciones de Maxwell sin fuentes a partir del lagrangiano de Maxwell. Para esto, primeramente escribimos este lagrangiano en función de dos campos que vamos a llamar convenientemente E y B, tal como se muestra, y también expresamos el campo AMU en función de un campo escalar y un vector. Vamos a requerir también definir una nueva cantidad que vamos a denotar con una especie de F tipo cursiva y que será definido como se muestra en la parte inferior. Hay que resaltar el hecho de que no sabemos nada de las propiedades del vector E ni del vector B. El campo AMU fue obtenido a partir de exigir simetrías de lagrangiano bajo cierto tipo de transformaciones, y de la misma manera se encontró los términos F mu nu. Es decir, que tanto los vectores E y B como el campo AMU y el término F mu nu solamente fueron obtenidos a partir de exigir simetrías. Al aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange al lagrangiano de Maxwell, obtenemos las ecuaciones de Maxwell sin fuentes. Es decir, que los campos obtenidos a partir de exigir simetrías bajo cierto tipo de transformaciones del grupo U1 nos ha llevado a introducir nuevos campos, y estos campos hacen una descripción redundante del electromagnetismo. Es así como se puede deducir las ecuaciones del electromagnetismo a partir de exigir simetrías utilizando el teorema de Nether. Por último, pero no menos importante, agradezco su atención.